romper silencios con la razón. Yo me cansé de tanto cuento. Nadie habla por mí, tan solo yo. Hoy comenzamos la segunda temporada de nuestro espacio Razones Ciudadanas. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la seguridad jurídica ciudadana. Es por ese motivo que tenemos hoy invitado entre nosotros a Julio Ferrer, Yaremis Flores y Wilfredo Allén. Todos ellos son asociados, miembros de la Asociación Jurídica Cubana, una institución inoficial, obviamente, que tiene entre sus propósitos atender los derechos ciudadanos, divulgar las leyes, pero me parece que sería mejor que Wilfredo Allén, que es el presidente de la Asociación Jurídica Cubana, nos explique brevemente, porque vamos a desarrollarlo después con más amplitud, cuáles son los objetivos fundamentales que tiene esa institución y sobre todo su carácter, ¿no? Bien, bueno, la Asociación Jurídica Cubana se creó con varios propósitos fundamentales. Uno era, o es, sigue siendo, la asesoría jurídica a la población, es decir, que los ciudadanos conozcan los derechos que ellos tienen según las leyes vigentes en el país. El segundo objetivo es la atención a casos puntuales, es decir, aquellas personas que tienen problemas de índole legal y que por alguna razón no acuden o no quieren acudir a un bufete colectivo, encuentren una ayuda, una dirección letrada por parte de otros abogados que están en disposición de brindarla. En tercer lugar, otro propósito es la divulgación de los pactos de los derechos civiles y políticos y del pacto de los derechos económicos, sociales y culturales que Cuba firmara allá por el 2008 en Naciones Unidas. Y el último aspecto de nuestro servicio a la población es cualquier otra actividad que tenga que ver con la profesión de abogado. Está bien, una pequeña duda que tengo. ¿Cómo ustedes se identificarían desde el punto de vista institucional, no? Bueno, inicialmente, desde que se constituyó la asociación, pensamos que era importante legalizar de alguna manera su existencia frente a las autoridades nacionales. Y así fuimos a la ley de asociaciones, la ley 54, y comenzamos a seguir los pasos que esta ley preconcebía para una aplicación de esta naturaleza. Y bueno, presentamos las cartas con las solicitudes pertinentes, etc. Esto nos llevó a un proceso judicial que se prolongó por más de 2 años, y en este momento la situación está en que, bueno, estamos esperando la respuesta definitiva del Ministerio de Justicia con relación a si aprueba o no aprueba la asociación. Eso es de una trascendental importancia porque tengo la percepción de que quizás la asociación de ustedes sea la que esté más adelantada de todas las demás entidades de la sociedad civil cubana en obtener un reconocimiento legal. Bueno, hasta donde sabemos, sí, parece que sí. Y eso sería interesante porque a partir de que ustedes logren eso, pues eso, digo yo, sentaría un precedente, ¿no? Pienso que también le daría a los ciudadanos más libertad desde el punto de vista para escoger a quien lo guíe, lo asesore jurídicamente, no que ceñirse de manera rígida a una sola organización. Julio, ¿cómo se comportan los casos que ustedes atienden? Si están en el orden de lo penal, lo civil, no sé. El primero lo ocupa el tema de la vivienda, luego los temas penales y en un tercer, cuarto lugar administrativo y laboral. Las personas llegan allí generalmente ya que han perdido un tanto la esperanza ante los abogados de bufete colectivo y de otras instituciones buscando nuestra asesoría, y todavía en la etapa en que está la asociación jurídica le damos toda la asesoría que está dentro de nuestras posibilidades y le encaminamos sus propósitos ante las diferentes instituciones del país. Yaremis, tengo entendido que dentro de la asociación tú trabajas más enfáticamente en el asunto, yo diría, docente o pedagógico. Bueno, ciertamente la Asociación Jurídica Cubana cuenta con una sección de docencia que su propósito fundamental es precisamente coadyuvar
a mejorar la cultura jurídica y a la superación de los propios letrados que conforman la asociación jurídica. Para esto tenemos una estrategia de seminarios que se imparten entre los propios letrados de la asociación para aumentar el nivel, para aumentar la superación jurídica con respecto a determinados temas, como por ejemplo el procedimiento de habeas corpus, la pena de muerte, temas polémicos para que cada letrado tenga un criterio sólido, un argumento para también asesorar a la población. Además, nuestro objetivo es lograr la cultura jurídica de la población, porque uno de los problemas más acuciantes que presenta nuestra sociedad es que los ciudadanos no conocen el derecho, no conocen la Constitución, y no solamente ciudadanos que puede ser que no tengan algún estudio o algún nivel cultural sólido, sino incluso profesionales que no conocen lo que es la Constitución, lo que son los derechos. Incluyendo profesionales de derecho. Pudiera ser profesionales de derecho que no están bien preparados o se enfocan solamente en un área determinada y desconocen otras cuestiones. ¿Cómo se definiría ese término, seguridad jurídica ciudadana? Bueno, mira, yo si tengo que definir la seguridad jurídica ciudadana, lo haría con una sola palabra: predictibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me la repites? Predictibilidad, o sea, el carácter predecible de los acontecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un ciudadano sabe y tiene muy claro qué puede hacer en su comportamiento, en su conducta social, y qué no puede hacer, porque esto está muy regulado por el derecho. Cuando el ciudadano sabe hasta dónde puede llegar y cuál debe ser el comportamiento de las autoridades para con él, con seguridad, porque está establecido en la ley, y ambas partes, es decir, las autoridades y los ciudadanos, se comportan conforme a este conocimiento, que es por supuesto mutuo, y que debe imperar en el trato entre las partes, pues entonces ahí existe una cosa que se llama la seguridad jurídica. Porque el ciudadano conoce que si él adopta una determinada conducta, ¿qué va a traer eso como consecuencia? ¿Y qué puede hacer el Estado para disciplinarlo de una manera u otra? Y por supuesto las autoridades también están en ese mismo plano. O sea, ¿qué pueden hacer cuando un ciudadano ha cometido un delito o cuando van a actuar de alguna manera contra el ciudadano, por ejemplo, al hacer un registro de su vivienda? ¿Qué puede hacer la policía, qué pueden hacer la autoridad y qué no? Y ese conocimiento mutuo, ese carácter predecible de lo que va a acontecer, pues a mí me parece que garantiza esa tranquilidad o esa seguridad ciudadana. Yo sé lo que es posible, sé lo que no es posible y sé lo que puede pasar conmigo. Ahora, un ejemplo que se me ocurre es el siguiente: una persona está invitada a salir del país por un amigo, por una institución, va a inmigración, pide el permiso de salida, inmigración le dice que no tiene el permiso de salida, no explica por qué le niega el permiso, la persona no tiene la posibilidad de apelar esto. ¿Esto es un ejemplo de inseguridad jurídica? Sí, desde mi punto de vista sí lo es, porque bueno, te decía hace un momento que el individuo, el ciudadano, debe conocer qué va a pasar con él y con su actuación, y en este caso ocurre eso mismo. Si el ciudadano sabe lo que va a ocurrir, o si el ciudadano tiene la ley, la regulación que, valga la redundancia, regula el problema de la salida, pues el ciudadano sabe si se le va a otorgar, si no, por qué razones se le prohíbe la salida del país o por qué se la da. Es decir, lo que sí no puede ocurrir, y entonces caemos en el caso de la impredictibilidad jurídica, es que el ciudadano vaya a pedir permiso de salida y no sepa qué va a pasar con él, si se lo van a dar o no, y si él puede apelar esa resolución o esa decisión o no, y dónde está eso escrito, dónde está regulado para que él pueda conocerla y, bueno, actuar en consecuencia. Entonces, en ese caso, yo diría que estamos en un caso de impredictibilidad y de no seguridad jurídica ciudadana. Es un tema apasionante. Por supuesto que lo es. Por ejemplo, una persona me dice: la policía fue a mi casa y me confiscó un objeto, ¿no? Yo pregunto, ¿puede la policía confiscar o eso es una atribución de los tribunales? ¿Qué es lo que hace la policía? ¿Confisca o ocupa para una investigación? ¿Cómo es esa diferencia? ¿Qué derecho tiene un ciudadano frente a un acto de esta naturaleza que se repite tanto, que la Policía Nacional Revolucionaria llega a una casa, incluso con todos los papeles de registro y todo eso, y ocupa una cosa y nunca la devuelve? ¿Cómo es eso? ¿Puede la policía hacer eso? ¿Tiene esa atribución? La policía no es autoridad, debe explicarse. La policía es agente de la autoridad. La autoridad puede ser, o sea, el fiscal
fiscal, puede ser los tribunales. Para hacer un registro, la policía o un instructor que vaya en el domicilio de una persona partiendo del principio o la garantía constitucional de que es inviolable el domicilio, debe tener dos supuestos. Hay que explicar que la persona a quien se le va a hacer el registro, el morador de la vivienda, consienta que esa autoridad entre a hacer el registro en su domicilio. En ese caso no se requiere ninguna resolución fundada explicando las razones del registro ni qué se va a ocupar. Si el morador está en desacuerdo de que se haga el registro en su vivienda, se requiere por la autoridad de una resolución que debe emitir el instructor a cargo del asunto con la aprobación del fiscal y debe relacionar con precisión cuáles son los objetos o artículos que se van a ocupar en ese registro. ¿Cuáles son las precisiones que debe tener una situación para que el ciudadano deba acudir puntualmente a ella? Bueno, primeramente es bueno que todo el mundo conozca que la citación tiene que cumplir con una serie de requisitos. Debe ser por escrito. Esta citación debe contar con el motivo por el cual la persona va a ser citada. Debe estar debidamente firmada. De no cumplir la citación con todos los requerimientos legales, no está la persona obligada a comparecer a esa citación. Lo que siempre recomendamos que por una cuestión de obediencia se puede concurrir a la autoridad porque en definitiva ese va a ser el resultado. Pero realmente que el ciudadano conozca que no está en la obligación. Y para retomar algo de lo que decía el doctor Julio con respecto al registro, es importante que la persona conozca que cuando es objeto de un registro sin cumplir con todas lo que está dispuesto en nuestra ley, se tipifica un delito de registro ilegal. En el acta de registro, en la resolución de registro, debe decir específicamente lo que va a buscar la autoridad. O sea, si se sospecha que la persona está realizando una actividad económica ilícita de una fábrica de cerveza, por ejemplo, va a buscar objetos relacionados con esa actividad. No puede ser que en el medio del registro vea algún otro objeto sospechoso, sí, una cámara fotográfica y que pueda coger ese artículo. También en la práctica se estila mucho que en el objeto que se va a buscar en el registro por las autoridades se consignan objetos de procedencia ilícita, o sea, general, de forma general. Eso da pie a que entonces la autoridad entre y recoja cualquier cosa que entienda conveniente. Vayan, una cosa que he escuchado mucho yo de parte de las personas oficiales que hablan sobre el derecho en Cuba y que se repite mucho en casos puntuales, es que los acusados cuentan siempre con lo que se llama garantías procesales. ¿Qué son esas garantías? Y si realmente en la mayor parte de los casos de los procesos judiciales cubanos se cumple o no se cumple con esas garantías procesales. Bueno, las garantías procesales son varias. Una garantía procesal es la presunción de inocencia. Es decir, la ley cubana presume a priori que la persona es inocente de los cargos que se puedan estar formulando contra ella. ¿Eso está por escrito? Sí, indudablemente. Eso está en la doctrina y eso está en la Constitución, etc. En las leyes generales del país, penales, está. Esto significa que la persona seguirá siendo concebida como inocente hasta tanto el tribunal que esté juzgando dicta fallo condenatorio contra la persona y ahí por supuesto ya la presunción de inocencia muere. Eso es una de las garantías procesales. Otra garantía procesal es la carga de la prueba. O sea, dado que se presume la inocencia de la persona no tiene que estar demostrando desde el inicio que él es inocente. Hay que probarle la culpabilidad. Y se supone que los que acusan, en este caso, bueno, el Ministerio Público, la Fiscalía, va a presentar los elementos de prueba que tenga contra la persona, pero esa definición ya concluyente corresponde al tribunal. Es culpable la persona porque se ha demostrado palpablemente en juicio que lo es. Hay una cierta tendencia con las autoridades, sobre todo con la policía, que la policía actúa como si presumiera de antemano que la persona es culpable. Y entonces el individuo tiene que estar presentando pruebas en su defensa constantemente. No, la ley cubana presume la inocencia.
Y eso debe ser decidido en última instancia por el tribunal. Por ejemplo, Sí. un ejemplo, Sí. si ahora la policía dice que esa mesa que yo tengo aquí es de procedencia ilegal, ¿yo estoy obligado a mostrar que tengo la propiedad de la mesa? ¿O ellos tienen que demostrar que esa mesa yo me la robé de una parte? Bueno, pues volvemos al punto de partida, o sea, la carga de la prueba. El que acusa debe mostrar las pruebas en las que avala su acusación. ¿Bien? O sea, si yo tengo esta mesa acá, si tú tienes esta mesa aquí, se presume que la mesa es tuya. Porque como bueno, la mesa está en tu posesión, sí. Hay un término en derecho civil que se llama la usucapión, que es un concepto que establece que cuando una persona tiene un objeto durante mucho tiempo y no ha aparecido nadie que se lo reclame, la persona está en propiedad. Por otro lado, hay otro hecho que todo el mundo conoce porque es muy común. Nadie guarda la propiedad de cada una de las cosas que compra. Eso es absurdo. ¿Entiendes? Si yo te preguntara, por ejemplo, a Yaremi, ¿tú tienes la propiedad de ese reloj que tú llevas? Posiblemente ella no la tenga. Bien, pero no por eso yo voy a interpretar que ella obtuvo de forma ilícita. Eso. Por eso volvemos al punto. La carga de la prueba la tiene quien acusa, que tiene que presentar los elementos probatorios. El individuo no tiene que demostrar que él es inocente. Y esa decisión al final la hará el tribunal, que dirá la última palabra, ¿es culpable o es inocente la persona? Perdón, sobre la valoración exhaustiva de las pruebas que se han presentado. He conocido de personas que están bajo una acusación que la víctima, y el abogado se entera a 48 horas antes, 72 horas antes, y apenas puedo hablar con él. Háblame de eso. Bien. Generalmente, o sea, lamentablemente pienso yo, para todos los cubanos, los ciudadanos, no se respetan por las autoridades encargadas, o sea, de la tramitación procesal de todos estos casos, las garantías procesales de los presuntos acusados. Generalmente se ocupan bienes que no tienen que ver con el presunto hecho delictivo que se le imputa a determinado acusado. Y además de eso, considero yo, la peor situación es que los ciudadanos desconocen qué acciones hacer en una situación de esa naturaleza. Es decir, están desamparados. Desamparados no porque la ley no ofrezca esas garantías, sino por el desconocimiento que tienen de esas garantías. Desconocen que estas autoridades pueden constituirse en reo de un delito, como explicaba la doctora Yaremi, de registro ilegal tipificado en el Código Penal, que es cuando una autoridad o un agente realiza un registro sin cumplir las formalidades legales. También pueden acudir a los tribunales en la materia civil o administrativa y establecer un procedimiento de amparo fuera de actuaciones judiciales o en actuaciones judiciales contra esas autoridades que han obrado de manera contraria a la ley para proteger sus bienes, y que el tribunal se pronuncie amparándolo en la posesión de esos bienes que han sido perturbados en la posesión por estas autoridades. Yo considero que algo que atenta directamente contra el respeto a las garantías procesales es también la intervención tardía del defensor en las actuaciones. En otros ordenamientos jurídicos, el defensor tiene intervención en el proceso desde los primeros momentos. El acusado dice, no, voy a llamar a mi abogado. Aquí en nuestro país no ocurre así. Solamente puede intervenir el defensor una vez que el acusado es objeto de una de las medidas cautelares que ofrece la ley. Perdona, en este caso, no sé, cuando se hace eso, la intervención tardía del abogado no es un incumplimiento de las leyes, sino un defecto de las leyes. Es un defecto de la ley, está establecido así. Entonces, en este proceso que el acusado no tiene la asesoría de un abogado, él es su propio abogado, entonces tiene que conocer sus derechos, tiene que conocer que en esta etapa del proceso él no puede ser obligado a declarar, no está en la obligación de declarar en su contra, no puede ser coaccionado para declarar, según establece nuestra Constitución, porque de lo contrario entonces estas autoridades están incurriendo en un delito. Yo he escuchado a veces que algunos abogados no quieren tomar un caso, o que la gente dice, no, ese caso está en la ley. ¿Cómo es eso? ¿Eso realmente los abogados tienen miedo de presentarse, de defender un caso político, por ejemplo, de defender un caso complicado? El propio decreto ley 81 regula
esta situación que usted me está preguntando. El artículo 22 de este decreto establece que el cliente tiene el derecho de escoger libremente al abogado de bufete colectivo que él decida que debe representarlo. El abogado no puede alegar excusa de ningún tipo, excepto las que están establecidas legalmente en ese propio cuerpo legal. Tener enemistad con el cliente, lógico. Representar a otra parte que tiene litigio con él, el haber sido objeto de queja por el cliente, o sea, esas son causas muy específicas reguladas en el decreto ley 81 que autorizan al abogado a rechazar un caso. La ley, al final, que dicta el veredicto, debe partir de una premisa. Esta persona fue acusada con todo el rigor, pero se le defendió con todos los elementos legales que habían a su favor. El fallo nuestro fue condenatorio, pero él tuvo todas las garantías procesales. Un abogado lo defendió a ultranza, se probó su culpabilidad y por lo tanto es sancionado. Pero lo que no puede pasar es que los abogados, por una razón externa, tengan miedo a buscarse un problema con las autoridades y dejen al individuo en un estado de indefensión y nadie quiera defenderlo. Eso es totalmente absurdo. ¿Y eso ocurre? Sí, por supuesto que ocurre. Y me gustaría precisar en ese sentido que aunque el abogado se rechace por tener miedo o a entrar en algún tipo de confrontación con la autoridad, eventualmente se le asigna un abogado de oficio. Pero, ¿qué garantías tiene el acusado de que ese abogado de oficio le va a brindar la asesoría y le va a brindar la defensa que realmente Sí, que se va a interesar requiere el caso? No, generalmente el abogado de oficio no tiene el tiempo para estudiar el caso, entonces igualmente queda en un estado de indefensión. Hay una pregunta relacionada con esto, que casos que hemos compartido en otros momentos, ¿no? Hay una diferencia entre la declaración que hace el acusado en el momento de la instrucción policial y otra, la declaración que hace frente a los tribunales. En el caso que hubiera una contradicción entre una y otra, ¿cuál es la que vale para la ley? No, la última, o sea, la que se hace frente al tribunal. La persona puede hacer una declaración ahora y mañana cambiarla, tiene ese derecho. Y debe ser juzgado por la que hace en el tribunal y no por la que hizo inicialmente Por frente supuesto, a los la válida es la que se hace frente al tribunal. ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Que el acusado no está obligado a declarar en su contra. El acusado puede decir la verdad o mentir. Él no está obligado a declarar. Puede ser que en la fase de instrucción él declare una cuestión X y luego en el tribunal él declare lo que es real. Sí, donde está obligado a decir la verdad ante el tribunal. Él no está obligado a decir la verdad en ningún momento del proceso. Él no está obligado a declarar en su contra. O sea, el hecho de que él en la fase de instrucción haya declarado que él fue el culpable no quiere decir que sea lo determinante. Eso entonces hay que probarlo. Pero no es penalizado que él ante el tribunal mienta. En el caso del testigo sí es diferente. El testigo sí está en todo momento obligado a decir la verdad. Y no comete el delito de perjurio. Una situación que ocurre muy a menudo también, me gustaría que ustedes me aportaran sobre eso. Hay un delito que aparece en el Código Penal que se llama coacción y que dice aproximadamente algo así como que una persona no puede obligar a otra a hacer lo que no quiere ni impedirle que haga lo que la ley no prohíbe. Entonces es un delito que se comete en Cuba constantemente, especialmente contra las personas que tienen un accionar políticamente diferente al del gobierno cubano. Es el caso de que no se permite que una persona acuda a una reunión que tiene con sus compañeros de partido, o que la persona no pueda ir incluso a una iglesia, que la persona no pueda asistir a firmar un libro con dolencia, ese tipo de acciones que son acciones civiles, pacíficas, y que personas investidas de poder, a veces con uniforme, a veces sin uniforme, a veces mostrando un carnet, a veces sin mostrarlo, impiden que la persona haga esto. ¿Esto cómo se contempla en la ley? ¿Un ciudadano puede acusar a las autoridades? Hay un apotegma jurídico por excelencia que dice es lícito todo lo que la ley no prohíbe. Y si en algo la ley debe ser muy explícita y muy clara, es en las leyes penales de un país. Porque tienen que ver con la libertad de la persona, con los derechos individuales, etc. Entonces, en tanto en cuanto la persona haga lo que no está expresamente prohibido por la ley penal, se entiende que es lícito que lo haga. Yo pienso que ahí toca el tema, la seguridad jurídica. O sea, es
la confianza que va a tener el ciudadano o que debe tener el ciudadano que quienes dirigen o gobiernan, mandan en la nación, que para eso fueron designados, elegidos, van a garantizar que ese ciudadano disfrute de esas garantías. ¿Me entiendes? No a la inversa de que esas autoridades van a estar para impedir o obstaculizar que el ciudadano pueda disfrutar de esas garantías. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mi modo de ver, estas autoridades invierten su función. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que los ciudadanos no exigen esa seguridad jurídica, no accionan ante las autoridades competentes contra esos que quebrantan sus garantías. Pero tienen derecho a hacerlo. Por supuesto que tienen derecho a hacerlo. Jeremy, hay una figura que yo he escuchado mucho, que es la prisión domiciliaria, pero que la reclusión domiciliaria. Ahora, existe el concepto de detención domiciliaria, es decir, la policía tiene autoridad para pararse en la puerta de una persona y decirle, usted no puede salir de su casa hoy. La reclusión domiciliaria es una medida cautelar. Dictada por... Puede ser impuesta por el Ministerio Fiscal o puede ser impuesta por la policía. Ajá. Ahora, el supuesto que usted está haciendo referencia, sí, es un ejemplo clásico de una detención ilegal. Porque mientras tanto yo desee ir a un lugar y usted me lo impida, aunque no me conduzca a ninguna estación policial o me introduzca en un carro y dando vueltas sin sentido, me está deteniendo ilegalmente. Y es totalmente vedado por la ley. Existe el procedimiento de habeas corpus, precisamente para proteger estas detenciones ilegales. ¿Cuánto tiempo la policía puede tener retenido a un ciudadano antes de presentarlo a los tribunales? Bueno, según lo establecido en la ley, no más de 7 días. Ahora les explico. Una vez que la persona es detenida, la policía tiene 24 horas para tomar 3 determinaciones. O darle la libertad, o imponerle una de las medidas cautelares que determina la ley, excepto la prisión provisional, que solamente puede ser impuesta por el Ministerio Fiscal, o la tercera, que es darle cuenta al instructor. Una vez que el instructor tiene conocimiento de ese caso, ya sea por sí mismo, directamente, o porque la policía le dio cuenta, tiene también 3 días, 72 horas, para cambiar alguna de las medidas cautelares impuestas, darle la libertad, o enviar una solicitud al Ministerio Fiscal para la imposición para la solicitud de la prisión provisional. Y a su vez, el Ministerio Fiscal tiene también 3 días para adoptar la medida o no. Entonces, sacando la cuenta, no más de 7 días. Ya violando este plazo, es una detención ilegal. ¿Y la familia puede reclamar que ese individuo sea... Ciertamente. También suponemos que en este estado del proceso, la familia sea informada de que la persona está detenida, del lugar donde está detenida, porque es una obligación de la Fiscalía. Hay una pregunta que nos hacemos mucho, que es la siguiente. Yo he escuchado, creo que todos lo hemos escuchado también, en más de una ocasión, que en Cuba no hay preso político. Ante la afirmación hecha por gente con muchísima autoridad y dicha incluso en ámbitos de una gran importancia como las Naciones Unidas, esta afirmación de que en Cuba no hay presos políticos. Pues yo presupongo que no hay presos políticos por la razón de que no hay delitos políticos. Es decir, mi pregunta va encaminada a saber si en la jurisdicción cubana existe la figura de delito político y si para perseguir ese delito hay alguna especie de cuerpo que se define a sí mismo como policía política. ¿Quién me aclara eso? En nuestra legislación, en el Código Penal no aparece como delito político. O sea, el Código Penal recoge como delitos contra la seguridad del Estado. Entonces, de policía política como tal no aparece definida legalmente ni establecida ni constituida al amparo de ninguna ley. ¿Usted como abogado cree que esto que estamos haciendo aquí atenta contra la seguridad del Estado? Al contrario, pienso que esto debía ser una labor primordial del Ministerio de Justicia, dar a conocer toda la legislación e informar jurídicamente a los ciudadanos. Aun cuando en la legislación cubana no se contemplen ciertos derechos ciudadanos, sí esos derechos están contemplados en entidades jurídicas de mayor relieve, como son los pactos que ha firmado Cuba. ¿Qué obligatoriedad, qué vinculante es eso para Cuba en el momento? Bueno, hasta ahora lo que ha hecho el gobierno cubano es firmar los pactos.
Pero eso, jurídicamente hablando, desde el punto de vista del derecho internacional público, se ve más bien como una intención. Porque esos pactos, bueno, los firmó, es decir, supuestamente tiene la intención de introducirlos y de que se cumplan. Este es un proceso que tiene que cumplir varios pasos, varios requisitos. El otro paso sería la ratificación de los pactos por parte del gobierno. ¿Y eso sería el Parlamento? ¿Qué sería? Sí, el Parlamento, por supuesto, el Parlamento tendría que ratificar esto. ¿Qué pasa? Que esto tiene varios problemas, o sea, está primero la firma inicial, la intención, después viene la ratificación, que ya a partir de ahí sería la entrada en vigor, pero después hay otra cosa que se llama pactos vinculantes, que hay que firmar más adelante, para otros pasos posteriores. De alguna manera están como colgando de estos pactos. Por supuesto, o sea, quiere decir que hasta el momento estos pactos no están en vigor, ni van a estar hasta que no se ratifiquen. Claro, aquí hay un problema, te voy a decir cuál. Por ejemplo, cuando yo vi por primera vez que Cuba había firmado los pactos, me llamó muchísimo la atención, porque según las normas de derecho internacional, los pactos internacionales firmados por un país obligan al derecho interno a ajustarse a esos pactos internacionales. Que implica cambiar leyes, ¿no? Quiero cambiar aspectos de la Constitución cubana. Entonces, yo me imagino que en este proceso que está viviendo este país, bueno, eso es un elemento un poco perturbador, ¿no? Que un poco que obliga a partir de la ratificación, repito eso. Me gustaría que ustedes me respondieran brevemente esta pregunta. ¿Es suficiente la seguridad jurídica ciudadana de que gozan las personas en Cuba? Y, en el caso que no sea así, ¿cuáles serían las acciones conducentes para que esa seguridad tenga el grado requerido? Bueno, desde mi punto de vista, la seguridad ciudadana existente en el país está muy lejos de lo que, repito, desde mi punto de vista debiera ser, pero muy lejos, muy lejos. Y lo que se debiera hacer en consecuencia, bueno, es precisamente lo que estamos haciendo. Es decir, lo que hace la asociación jurídica, intentar enseñar a los ciudadanos los deberes y exigirle a las autoridades que también cumplan esos deberes. Si esto lo logramos, estos objetivos se cumplen y las partes llegan a un conocimiento efectivo de la legalidad, creo que todo en el país marcharía mejor. Igualmente considero que no existe una seguridad jurídica en el ciudadano cubano que no sabe lo que es delito, que tiene miedo a hacer cualquier cosa porque puede ser considerado delito por las propias autoridades que de hecho no conocen realmente cómo debe ser la legislación, teniendo en cuenta que realmente todos somos iguales ante la ley, pero no ante los que la aplican. Entonces, en consecuencia, lo que más yo puedo aconsejar al ciudadano es que tenga un conocimiento de la ley. Yo lo que entiendo que debe la sociedad civil, la sociedad en general cubana, exigir de las autoridades, que es su obligación dar a conocer a los ciudadanos las leyes, sus derechos, sus garantías, que de esa manera lograríamos la seguridad jurídica que tanto anhelan los cubanos. Pues solo me queda por decir que la seguridad jurídica es también una de esas razones ciudadanas que tenemos que defender. Quemando en mí, si no este grito, esta palabra y esta canción, quemando en mí, si no estas ganas de hablar sin tantas vueltas, sin temor. Ya me cansé de tanto cuento, nadie habla por mí, tan solo yo.